tardes. Hoy hablamos del COVID-19 regresando a las aulas. El Colegio Médico Dominicano ha pronosticado una nueva ola de contagios para República Dominicana por la apertura de las clases. Tenemos una pregunta en Twitter. ¿Cree usted que ciertamente se va a dar una nueva ola de COVID-19 a propósito de que tenemos la confirmación de que está la variante Delta desde hace un tiempo ya en República Dominicana? Nosotros tenemos aquí nuestra encuesta abierta, pero antes le doy la bienvenida a la doctora Cleidy Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, buenas noches, qué placer. Buenas noches, igualmente. Saludo a todos los que nos observan. Cuéntame, doctora, ¿qué va a significar para el país el retorno a clases, al menos de los 2 millones de niños que se supone entraron hoy a las clases presenciales? Ya una parte menor de niños del sector privado habían entrado. Bien, nosotros realmente tenemos que ver lo que ha pasado en otros países. Siempre en los países donde se inició el retorno a clase presencial, pues sin lugar a dudas se asoció esto a un incremento de casos. Países donde se han desarrollado realmente protocolos para evitar esta recrudescencia de casos, sin embargo se han presentado, se han tenido que cerrar planteles, etcétera, o sea que es muy esperable realmente que tal como se ha planteado tengamos un rebrote asociado al inicio de clases. Ojo, con esto no quiero decir, porque mucha gente dice, la gente está como si nada, no se está cuidando, y entonces ¿por qué tener a los niños? No estamos diciendo que no se retorne, pero estamos haciendo notar que ciertamente este retorno a clase puede asociarse aún más de un incremento de casos de COVID en nuestro país, sobre todo que tenemos una variante tan contagiosa como la variante Delta. ¿Qué es la variante Delta, doctora? Bueno, un virus inicialmente cuando surge se diagnostica por primera vez, está en su forma, lo que se llama wild type, o la forma salvaje, la forma original de ese virus, o digamos que no se ha modificado, más bien es lo que quiere decir, la forma está inicial. En su sentido original. En su sentido original, exactamente. A medida que los virus, en sentido general todos los organismos vivos, pero los virus y sobre todo los virus RNA tienen mucha tendencia a mutar, a cambiar, a producir cambios en su cadena que lo compone. Entonces esas mutaciones se van acumulando y generan entonces variantes. Esas variantes ya tienen ciertas diferencias con la original. Entonces dentro de esas variantes, en el caso del virus del SARS-CoV-2, tenemos algunas variantes que son de preocupación, porque son variantes como la Delta, que han demostrado ya en los estudios que son mucho más transmisibles. Por ejemplo, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos hace unos meses tenía como dominante la variante alfa. Cuando se introdujo la variante Delta, ya en varias semanas logró convertirse en la variante dominante y hoy prácticamente todo es Delta. Entonces, una variante más contagiosa, pero también que tiene tendencia a hacer enfermedad más severa, sobre todo en personas no vacunadas. ¿Qué significa que en hacer una enfermedad más severa si ya el COVID-19 de por sí es una infección severa? Bueno, sí, no, es decir, si tú lo comparas, por ejemplo, con el virus de la rabia, que prácticamente todo el que le da rabia, los casos que se han salvado son anecdóticos porque tiene una mortalidad cercana al 100%, pues este es un virus que tiene una letalidad que ronda 1 a 2%. Ojo, el COVID. Ojo, pero ¿cuál es el problema con el COVID? Que el COVID es muy contagioso. Entonces, al ser tan contagioso, son tantas las personas que se enferman de COVID que ese porcentaje que muere, que al principio parecería no ser tanto comparativamente con esas otras enfermedades, al final termina siendo una enfermedad mucho más letal, mucho más mortal, porque tiene tanta capacidad de propagarse que afecta a demasiado número de personas. Entonces, por ejemplo, vimos como en los inicios los niños casi no eran afectados, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y más gente se infecta, nos damos cuenta que hay un grupo de niños que, aunque no son la mayoría, son la minoría, pero son vulnerables, hacen infección severa, hacen síndrome inflamatorio multisistémico y pueden incluso morir de COVID. O sea, pero que ya no solamente... ¿por qué ahora tenemos niños muriendo por COVID
Y al principio, cuando no teníamos control de la enfermedad, no había vacuna y no había medicamentos probados, no habían muerto niños de COVID. Hay que decir que no estaban, muy tempranamente se empezaron a reportar los primeros niños fallecidos, pero en las primeras semanas, realmente los primeros meses, no se veía tanto. ¿Por qué? Porque la mortalidad en niños es mucho más baja. Entonces tiene que acumularse un número mucho más grande de personas afectadas para que empiecen a notarse esas manifestaciones raras de la enfermedad o menos frecuentes, como son los casos graves en niños. Es como, digamos que usted tiene 100, algo que es malo solamente para uno de cada 100 personas. Si usted tiene 100 personas, solamente va a tener un caso grave, pero si usted tiene 2.000 personas, ya usted va a tener 20 casos graves, y ahí usted se va a dar cuenta que realmente hay un número que, si bien en porcentaje no es importante, pero el número total de afectados puede ser muy severo. Hay una cantidad importante de personas en República Dominicana que están sin vacunarse. Sí, que por ciertamente. votos propios decidieron no vacunarse. Sí. Pero ahora tenemos la variante Delta, tenemos la Alfa, la Gamma y una cantidad más, toda una playa de la familia coronavirus aquí en República Dominicana. ¿Cuál es nuestra situación en este momento, ahora, con todas estas variantes más el COVID-19 original? Nosotros tenemos un panorama que puede dificultarse si no tomamos medida a tiempo. Primero, tenemos una apertura económica total, realmente, de la actividad económica, comercial total. Tenemos una relajación de las medidas. Realmente vemos que ya el número de personas que usan mascarilla, que usa cierto distanciamiento, es mínimo. O sea, estamos viendo cada vez menos esto. Tenemos los niños que vuelven a la escuela. Van a estar juntos, se ha creado un protocolo, se ha promocionado, pero sabemos que eso puede a veces ser difícil llevar a la práctica, tener esos niños que usen mascarilla, que guarden distancia, etcétera. Entonces, tenemos un sinnúmero de factores, de ingredientes que se nos pueden complicar las cosas, sobre todo para este otoño. Para este otoño se nos puede complicar la situación en el país, y recordar que todavía nosotros tenemos una población blanco hasta ahora de aproximadamente 7,4 millones de personas para vacunarse, tomando en cuenta el porcentaje de población mayor de 12 años. Menos de, estamos hablando de unos 5 millones de personas es que han completado su segunda dosis, 4,8 según los últimos reportes. O sea que todavía queda demasiado de esas personas que están que deben estar dentro del esquema de vacunación, están todavía sin ni siquiera una primera dosis. Entonces esas personas, mientras más se infecten, ya sabemos bastante bien que la variante Delta, el COVID en general, pero la variante Delta es mucho más transmisible, y es mucho más transmisible en personas no vacunadas. O sea, no estar vacunado. Estar vacunado no necesariamente evita que te contagies, pero sí evita más que te dé enfermedad más grave. Pero sin duda alguna, las personas vacunadas tienen menos chance de contagiarse y tienen 17 veces menos posibilidades de ser ingresados por COVID. Dicho de otro modo, si usted que nos está observando ahora mismo en su casa no se ha vacunado y usted se contagia con la variante Delta, usted tiene 17 veces más posibilidades de ser ingresado por COVID que su vecino que sí se ha vacunado. ¿Y de morir? Y de morir también. De hecho, ahora mismo en los Estados Unidos, que es donde está dominando la variante Delta, el 93% de la mortalidad, según el último reporte que vi, son personas no vacunadas. No vacunadas. O sea que definitivamente el 92% más posibilidad de que usted se contagie y que vaya a ingreso, y también sobre el 90% mayor de posibilidad de que muera. O sea que definitivamente la vacuna, si bien no es la panacea que creíamos inicialmente, porque ya vemos que hay un porcentaje que tiene resistencia a vacunarse, que hay personas que responden menos a las vacunas. Por eso ya ustedes ven que muchos países, incluyendo Estados Unidos, han aprobado una tercera dosis de vacuna, sobre todo para personas que tienen trastornos inmunitarios, por ejemplo, personas con cáncer, personas que tienen tratamiento de quimioterapia o fármaco inmunosupresor, etcétera. Pues ya están aprobados en este caso una tercera dosis, e incluso en aquellas personas que no tienen esas condiciones pero que tienen más de 65 años también. Dijo el doctor Mario Lama
que estamos considerando aplicar una cuarta dosis, doctora. Todavía no hemos completado la segunda y la mayoría de la ciudadanía está escéptica con la tercera. ¿Podemos hablar ya de una cuarta? Yo creo que definitivamente debemos eficientizar más, ir a esos lugares. Yo creo que sí, que es posible todavía que estas personas que no se han vacunado se vacunen. Yo lo estoy viendo en la práctica mía, estoy viendo personas que no se habían vacunado, pero que familiares se enferman, que ven situaciones y que deciden finalmente vacunarse. O sea, yo conozco gente que al día de hoy está hablando de ponerse su primera dosis de vacuna. O sea, que esta gente no la podemos dar por perdida. Debemos insistir en que estas personas se vacunen, porque usted que ya se vacunó, dígame si usted tiene un hermano en una situación, su padre, etcétera, y cae en una situación pues muy doloroso para toda la familia. O sea, hay que tratar realmente de que esta gente que no se ha vacunado lo haga. Yo creo que hay que hablar de eso y hablar sí de la tercera dosis. Realmente nosotros, yo particularmente, sí que estoy muy de acuerdo, porque hemos visto personas que no alcanzan realmente el grado de inmunidad necesaria con 2 dosis, y realmente el booster con un esquema heterólogo hemos visto que ha funcionado, que muchísima gente eleva bastante los títulos de anticuerpos basales. De hecho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está haciendo un estudio que después darán a conocer, pero están teniendo buenos resultados en ese sentido. Y ya sabemos también que al principio no se consideraba tanto el título de anticuerpo, es decir, el número, porque tenemos otro tipo de inmunidad celular y todo esto, pero ya hay bastantes estudios que hablan de que realmente el número importa, es decir, la cantidad de anticuerpos que usted tenga realmente es importante en cuanto a la respuesta que usted va a tener defensiva en contra del virus. Las personas que ya tuvieron el COVID, doctora, ¿igual deben vacunarse 3 veces? Bueno, el asunto es que antes de usted vacunarse no se le pide a nadie prueba de que ha tenido o que no ha tenido el COVID. Hay de hecho estudios que dicen que una sola dosis de vacuna RNA es bastante similar o mejor incluso que ponerse las 2 dosis a alguien que no le haya dado. ¿Entienden? O sea que una sola dosis incluso de una vacuna de plataforma RNA puede ser suficiente para alguien que se haya vacunado por lo menos inicialmente. El asunto es que con el tiempo esta inmunidad va decayendo, y si bien hay bastante evidencia de que a nivel de la médula queda una inmunidad que puede ser bastante duradera, pero sí la posibilidad de que usted se reinfecte a medida que pasan los meses, sobre todo después que pasan los 6 meses, va aumentando bastante. Entonces, en ese sentido, puede ser o es bastante probable que vamos a necesitar unos refuerzos de la vacuna, así como pasa con otras vacunas, por ejemplo, influenza, que el virus pues también cambia, muta bastante. Nosotros nos damos todos los años un refuerzo, una vacuna distinta de influenza. Esto se está estudiando, o sea que no es que nos estamos inventando el agua tibia, esto se hace con otras enfermedades, se dan refuerzos de la vacunación, y probablemente esto también va a ser necesario en COVID. Pero yo creo que en este momento debemos enfatizar en completar los esquemas, incluyendo el booster de la tercera dosis en toda la población que lo necesite, o mejor dicho, que esté entre la edad de mayores de 12 años. Esto como que sea complicado. Doctora, vamos a la pregunta que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Cree usted que podrían aumentar los contagios del COVID-19 tras el retorno a las aulas, como lo pronostica el Colegio Médico Dominicano? El 71% dice que sí, que aumentarán los contagios, y el 29% cree que no aumentarán los contagios. Ahí están los no vacunados, tal vez. Vamos a ver nuestros comentarios. Dice M. Méndez que sí puede aumentar, pero ¿qué vamos a hacer? A encerrarnos hasta que se vaya la peste. Seamos creativos, hay que seguir adelante y protegernos a la vez. Próspero 02 dice, siempre para las cosas buenas hay obstáculos. Las personas están haciendo todo en la calle, el teteo, el de la discoteca, los que van a los balnearios, y ahora que los niños van para la escuela, que es una necesidad, hay tantos comentarios malos y la educación es primordial. Esperanza Olivero dice, hay que estar positivo, los niños caminan por donde quiera y los maestros hacemos nuestra vida cotidiana.
Entiendo que tomando las medidas y acogiéndose al protocolo podemos dar docencia normal. Dice Medina Carol 17, donde dejan los teteos y las fiestas. Ya por eso tienes que aumentar donde todos los padres tienen su vida social. Patricia P.A. dice que definitivamente que sí van a aumentar. En muchos colegios no se siguen los protocolos en lo absoluto y hay muchos niños que por la edad no tienen la vacuna. Javier Abreu dice, claro que aumentarán en los niños y tendrán que volver a dar clases virtual, por lo que educación no se preparó, solo están haciendo un teatro. Florian 290892 dice, si no aumentó con las discotecas, menos con las aulas, digo yo. Es Coto Tejada, pues claro, y más aquí en nuestro país que nunca están preparados, ya hoy se vio en muchos lugares las quejas. No creo, si el teteo y desorden en los barrios no lo han aumentado, porque en las escuelas sí se toman las medidas, dice Carlos Hernández. Doctora, la gente está un poco escéptica de que tengamos un rebrote por el COVID-19. ¿A qué se debe que la gente, hay una parte de la población que todavía entiende que esto es, digamos que, no sé, algo utópico, algo, sí, hablan hasta de manipulación? Sí, fíjense, hay algunos comentarios que no dejan de tener cierto razón, cierto sentido, que hablan de que como si la actividad, los juntes, las fiestas, las reuniones, ¿verdad? La gente se está juntando sin ningún cuidado, pero hay que ver lo que es la sumación. Es decir, cuando usted tiene factores de riesgo para algo, usted tiene que ir sumando. Es decir, por ejemplo, si para el riesgo cardiovascular, si usted es diabético, eso es un factor muy malo, por cierto. Pero si aparte usted es hipertenso, entonces usted tiene más riesgo cardiovascular. Pero si aparte usted lleva una vida sedentaria, pero si aparte usted tiene una dieta irregular, si usted tiene obesidad, si usted tiene sal, o sea, consume un exceso de sal, todos esos son factores y después el puntaje de su riesgo cardiovascular es muy alto. Entonces sí, ahora tenemos las reuniones sociales, sí, ahora tenemos la actividad comercial, etcétera. Ahora el colegio, la escuela, es un nuevo ingrediente que se suma. Entonces, cuando usted está sumando factores de riesgo, pues obviamente el resultado va a ser que usted va a tener un incremento de casos. Ojo, con esto no estoy queriendo decir que todo lo otro está bien y que entrar a la clase está mal, ¿de acuerdo? Sino que son factores que se van sumando y por tanto el riesgo va a ser mayor. Y señores, no hay que ser tan escépticos, simplemente hay que ver los números de los demás países. Entonces, si en los demás países ha ocurrido esto, pues sería muy extraño que nuestro país sea tan afortunado donde no ocurra lo que ha ocurrido en todo el resto del mundo. BioNTech dice que ya está preparado para vacunar niños entre 5 y 12 años. Doctora, ¿qué piensa usted? Bueno, sí, ellos están sometiendo esos estudios, los resultados de esos estudios pivotales que se han hecho entre niños de 5 a 11 años. Sabemos que hasta ahora mayores de 12 años. Los entre 5 y 11 años ya los resultados de los estudios están ahí. El día de hoy ya Pfizer-BioNTech los dio a conocer. Son unos resultados bastante buenos, apenas utilizan un tercio de la dosis que se utiliza en mayores de 12 años y esta dosis que es un tercio de apenas 10 microgramos de muestra, ser inmunogénica y proteger en estos niños que fueron estudiados después de aplicarle esta vacuna. Entonces no hay ninguna duda de que en los próximos días, semanas, vamos a tener la aprobación y es probable que en menos de un mes ya también estemos hablando de niños menores de 5 años. O sea que la vacunación en niños va a ser una realidad. Hasta ahora no tiene solo aprobación de emergencia en mayores de 12 años, es decir, en adolescentes, pero no me cabe la menor duda de que en unos días vamos a tener la aprobación de emergencia, por lo menos inicialmente en ese grupo de 5 a 11 años. Gracias, doctora. Siempre es un placer tenerla por aquí. Ojalá y que sus palabras sean benditas, que la gente se cuide, que el que no se ha vacunado se vacune y que no tengamos un rebrote. Y que los padres hablen con sus niños, que les expliquen la necesidad de guardar esas medidas en la escuela. Siempre existe el riesgo, pero un niño informado va a ser un niño que va a cooperar, es lo que yo creo. Muchas gracias. La doctora Clevy Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Hacemos una pausa breve y regresamos en solo instantes.